Y lo otro es la paletica Drácula. Hola viajeros, ¿cómo están? Mi nombre es Steve y sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ir a un sitio muy bonito, es conocido como Funza. Entonces prepárense, listos y empecemos. Y bueno chicos, hemos llegado a este lindo lugar, Funza, cerca a Mosquera. Si ustedes no han visto el video, acá se los voy a dejar, en la descripción del video también está. Realmente es muy bonito, la infraestructura es muy colonial, como por ejemplo esta casita que está al lado mío, ya se las muestro bien. Y bueno, vamos a ver qué tal está este lugar. ¿Y pueden creer lo que es un colegio? La infraestructura está muy bonita, dice Colegio Santa Ana. Atrás de mí es la capilla de San Martín, es un monumento histórico aquí de Funza. Y es bueno, para que vengan a verlo también, la infraestructura está muy bonita. También algo extraño que me parece son los semáforos, ya se los muestro. En primera medida es el color blanco y negro, pero lo más sorprendente es que aquí arriba tienen paneles solares para que den luz. Me parece un plus que tiene Funza. Miren, acá también está el panel solar y bueno, eso les genera energía. Entonces por eso le doy un punto positivo a Funza por la implementación de estos paneles solares. Y bueno, de primera vista me encantó cómo se ve. La infraestructura es muy colonial. El parque está muy bonito, está muy limpio y tiene varias cosas interesantes que les voy a mostrar ahorita. Y está de verdad muy cool. Dentro de la investigación no lo había visto, pero acá están todas las tres banderas. Está la de Colombia, creo que la de Cundinamarca, si no estoy mal, y la de netamente de Funza. Entonces ya se los voy a mostrar. Se ve mágico, se ve muy bonito. Entonces esta creo que es la de Funza. Aquí está la de Colombia y esta es la de Cundinamarca. Mire cómo bonito se ve eso. Está genial. Y ustedes sí sabían que el día de hoy, donde me encuentro acá en este lugar, fue la primera capital muisca que había pues en Colombia. Después de un tiempo a este sitio lo conocían como Boacatá, que significa Bogotá, pero después de un tiempo los españoles trasladaron pues a Bogotá, hasta donde se encuentra habitualmente. Les voy a comentar también que Funza ha tenido varios nombres. Entonces el primero fue Muequetá, que significa sabana o campo. El segundo nombre que tuvo fue Boacatá, que significa Bogotá, y el tercer nombre fue Funza, que significa varón poderoso o gran señor. Es un dato interesante. Se veían que tenía tres nombres este lugar. También me gusta mucho realmente la infraestructura que tiene este parque. Se ve muy bonito. De verdad recomendado para que vengan. Además está muy limpio. Les cuento que el nombre de este parque central, es Capitán Ernesto Herrera. Pero ¿quién fue ese señor? Ese señor, el señor Ernesto Herrera, fue un pionero de la aviación colombiana. ¿Lo sabían? También algo que me pareció muy interesante es que dentro del parque hay muchas atribuciones o monumentos a los muiscas. Ya les voy a mostrar algunas que me parecieron brutales. Por ejemplo, esta de las flores, que parece la cara de un muisca. Entonces está muy cool. Mírenla ahí. Entonces miren cómo está detallado cada cosita que tiene. Entonces está muy cool. Esta se parece a la que vimos en Tenjo, este pedazo. Entonces está interesante. Para que vengan, de verdad está muy lindo. Me quité un poquito la chaqueta porque está haciendo bastante calor. Bueno, les voy a representar. Esta es la diosa Bachué. Es una escultura muisca, muy representativa. Es una réplica, pero muchas personas también confunden esta escultura. Le dicen indio o india, pero es una representación binaria, que representa los dos géneros. Por este lado representa a la mujer creadora de la vida y madre de los muiscas. Y por el otro lado, venga, les digo por qué lado, carga a un niño. Este niño se llama Iguaque, el cual fue por parte de Bachué criado como un hijo. Bueno, esa es una de las representaciones que se conoce. La otra es que este es el cacique o el jefe supremo. Entonces aquí se encuentra la corona del cacique marcada con sus caracoles, que son estos cositos que están acá, y con su centro de mando, que sería siendo este. Además es un monumento de patrimonio cultural aquí de Funza. Es un dato interesante y está muy bonito. Bueno, compramos una paletica porque realmente está haciendo mucho calor. Vamos a comérnosla y bueno, seguimos ya buscando y grabando los bonitos lugares de este hermoso municipio. Entonces me compré esta paletica de agua que es de naranja. Entonces
Está rica, realmente. Iba a comprar la de Drácula, que está muy famosa ahorita, porque ya va a ser Halloween acá cuando grabo el video. Halloween, entonces hay una paletica que se llama Drácula. Para los que me ven de otros países, pues ahorita se las muestro. Es una paletica ahí que hace representación y es muy antigua. Eso lo venden cuando eras muy niño. Entonces me comeré esto y ya hablamos. Y de esta manera se graba en YouTube con su camarita, tranquilos, grabando en todo lado, sin ninguna pena, porque a veces pasa que la gente se queda mirándolo. Por ejemplo, hoy hay muchísima gente, entonces se queda mirándolo a uno, que qué está haciendo, cómo está grabando, que esto, que aquello. Al principio me dio pena, pero ya no. Y bueno, a mis espaldas se encuentra la iglesia Santiago de Apóstol. Esta fue fundada en 1600. Imagínense hace cuánto, 1600. Y en 1886 se hizo una construcción ya como tal como se ve acá. Antes era una parroquia pequeñita, pero ya después está este monumento colonial. Estuvimos caminando por acá por este sector y encontramos como este tipo concha acústica. Está genial, se ve súper grande. Además trae el monumento que les dije de los muiscas. Se encuentra aquí en oro. Bueno, pues oro no, en un color dorado. Entonces se ve súper genial. Además este lugar es súper grande. Acá deben hacer eventos. Así es una cancha acústica. Escuchen el eco. Se escucha el eco. Entonces está genial. Y me parece también muy genial. Algunas de las casas están como pintadas de esta manera. Está representando la naturaleza. Está cool. Y además hay una que me encantó, donde está Jaime Garzón. Entonces ya les voy a mostrar ese. Está muy bonita. Y bueno, acá está Jaime Garzón y Toto la Momposina. Está muy bonito. La representación de estos dos grandes artistas, pensadores, gente que realmente hizo muchas cosas por este país. Entonces qué cool ese honor y esa representación en un mural. Bueno, acá este es un cementerio. Todo esto es un cementerio y toda esta parte está al fondo. Es interesante, por respeto no voy a entrar, pero me gusta esta infraestructura al momento de entrar. Qué interesante, es una casita hecha de piedra. Debió de ser difícil hacerla, pensaría yo. Ese obelisco que se encuentra en la parte de atrás mía fue hecho en 1930 en conmemoración a los 100 años de fallecimiento de Simón Bolívar. También dicen que Simón Bolívar estuvo aquí y pues por eso está este obelisco. Está interesante, desde 1930 tallado en piedra. Y en la parte de atrás mía se encuentra el Huamica, o conocido como Pez Blanco. Esto hace representación a la evolución y el desarrollo de una ciudad por parte de los muiscas. Si les está gustando el video, no olviden suscribirse, activar la campanita. Ya saben que con su ayuda creceremos mucho más esta comunidad y pues haremos que conozcan más lugares en Colombia. Estamos en el monumento que más me pareció más bonito, increíble y algo que hace representación a los muiscas y a nuestras raíces como tal. Este monumento que hace representación al Sape, lo voy a leer, que es que no sé cómo se dice, Zipa. ¿Quién fue ese man? Ese señor en los tiempos anteriores fue el quinto y el último Zipa de la historia. Entonces acá está el Zipa en la parte de arriba y lo más cool que acá está el colonizador arrodillado frente al muisca. Es algo que es interesante. Cuenta la historia que este Zipa hizo un pacto, bueno, un trueque con González Jiménez de Quesada, pues para que no siguiera corriendo tanta sangre ni por parte de los españoles ni por parte de los muiscas. Luego el Zipa le pidió a González Jiménez de Quesada una ayuda con algunas personas, con unos hombres de él, porque ellos tenían un problema, o bueno, eran los enemigos de los Panches, otro grupo indígena que había en esa época. Entonces, bueno, fueron, pelearon, ganaron los muiscas y después de un tiempo, después de haber ganado, González de Jiménez de Quesada dijo: bueno, ya aquí no puedo hacer nada, usted tiene que darme todo el oro que usted tenga y tiene que llenarme, digamos que este terreno lleno de oro. Pero el Zipa no pudo conseguir toda esa cantidad de oro que pues el colonizador quería. Entonces desafortunadamente lo asesinaron, lo torturaron hasta que realmente falleció y no pudo más. Este monumento es muy imponente, está muy cool. Bueno, acá hay una fuente en este lugar, parece una virgen. Entonces
qué contraste tan loco, ¿no? Está toda la parte religiosa y toda también la parte muisca del lugar. Y además está muy bonito, de verdad. Me impactó bastante este lugar. Les cuento que este helado, Drácula, se llama así. Es una paleta que hace muchos años, tengo más de 27 años. Ese helado viene con un juguete. Ah, sí. Bien. Bueno, les cuento que cuando yo era más pequeño existía esta paleta que se llamaba Drácula. Si ustedes quieren venir, cuesta aproximadamente casi $1. Entonces, pues para que si la quieren consumir, esto usualmente sale en octubre. El día que estoy grabando este video es octubre para la paleta Drácula, pues el Halloween y todo eso. Entonces vamos a ver qué trae adentro. Acá hay algo interesante, vamos a sacarlo primero. Y es un muñequito. Esto es un plus, vea, si hay alguna persona que me esté viendo por ahí de alguna empresa, esto es chévere, esto uno lo anima a comprar las paleticas. Lo otro es la paletica Drácula. Es como un murciélago, como una capa de murciélago. ¿Sí la ven? ¿Sí la notan? Vamos a probarla. Igual no es publicidad paga. Ya saben, si me están viendo los de Cremelado, ayúdenme ahí con una publicidad con heladitos. Vamos a probarla. Es chocolatosa y tiene crema. Bueno, y es como sabor fresa. Está rica. La aconsejo para que la compren. Está deliciosa. Miren, acá está. Acá parece que hay como un castillito, como un cosito aquí todo extraño y un muñequito. Deben ser estos los juguetes. Esta la armamos. Y la paleta también trae esto. No sé qué sea. Pero está delicioso. Provechito. Y bueno, como lo notarán, este es el juguetico, este es un televisor y el monstruo sale de ahí. Antes era como un ojito, así que medio me acuerdo que el que yo tuve eran unos dientes de Drácula, de vampiro. Ese también estaba cool, entonces está chévere. Bueno chicos, y no siendo más, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos y nos veremos en otro video, viajeros, de Aprende con Steve. Hasta la próxima.